Hola Diana, nuevamente bienvenida a la clase. Pues vamos a iniciar nuestra primera clase de esta materia de administración de pequeñas y medianas empresas. Y bien, ya cargué en la plataforma el primer tema que vamos a abordar el día de hoy y también la clase grabada. Pues esta materia como tal tiene que ver, sí, un poquito, digo, ya ustedes que han vivido materias más avanzadas, creo que podemos sacarle más provecho a esta parte básica de lo que tiene que ver con pues qué es una empresa, ¿no? ¿Qué tipo de empresas hay, ¿no? Ese tipo de clasificaciones de empresas que tenemos. Y el por qué es tan relevante tener dentro de su formación específicamente el conocer la administración de este tipo de empresas, las pequeñas y medianas, que incluso ya hay otra más, ¿no? Que son las MIPIMES, porque se incluyen también las microempresas. Entonces, es relevante porque la mayor parte de las empresas que existen en nuestro país son de esta clasificación. Que claro, más adelante veremos cómo es que se clasifican las empresas. Normalmente es por el tamaño de ella y por eso es que tienen este nombre. Y como sabemos qué tipo de o qué tamaño es, pues de acuerdo al número de personas, de colaboradores que tienen en ellas, ¿sale? Y por el nivel de ventas que también genera. Pero bueno, eh, para empezar, aquí ya tengo, te decía, la parte introductoria de esta materia, que empezamos con el concepto de empresa y dirás, oye, pero ¿por qué empresa? Nos están pidiendo el link. No, no sé si no lo tenga Héctor. ¿Tú se lo puedes compartir, Diana, porfa? No sé si le puedes compartir el link a Héctor. ¿Sí me escuchas, Diana? Creo que te dejé de escuchar. ¿Tú sí me escuchas? Diana, ¿me escuchas? Bueno, si no me escuchas, déjame ver. Bueno, yo no te escucho, Diana. Deja, escribo aquí en el chat a ver si tú me escuchas. Voy a agregar yo el link a Héctor para que también pueda entrar. Perdóname, sí, es que mi computadora se quedó pasmada, pero sí lo escucho. Ah, perdona, pensé que dije, creo Sí, que no sé si era tu conexión no, o la mía. sí, Dije, pero es que se quedó como pasmada cargando, pero sí, sí, lo ah, ok. escucho todo bien. No seas malita, ¿le puedes Sí, ahorita le mandar el paso link? el link. Sí. Ay, muchas gracias. Y ven, bueno, vuelvo a compartir entonces donde nos quedamos. Ok. Algo importante que te mencionaba, Diana. Seguramente te van a preguntar o te han preguntado en algún momento, oye, ¿y por qué estudiar administración de empresas, no? ¿Por qué? A lo mejor, yo te voy a ser sincero, la verdad es que a mí cuando me preguntaron la primera vez eso, pues yo porque cuando vi el plan de estudios vi que no había tantas matemáticas. Nunca me han gustado las matemáticas, para serte honesto. Entonces, si me iba de ingeniero, ¿no? Una ingeniería sí tiene mucho más temas de matemáticas, física, química, y bueno, no me llamaba la atención. Pero ya conforme fui viendo todo el plan de estudios y conociendo las materias, la información que en cada una estaba yo aprendiendo, el objetivo prácticamente de un administrador es muy relevante hoy en día. Incluso en la clase grabada también se los comentaba. Nuestra formación, y a usted también se los he dicho muchas veces, ¿cuál es nuestra finalidad o nuestro objetivo como administradores? ¿Recuerdas? No sé si en algún momento lo llegamos a platicar. Pues yo creo que es básicamente hacer rentable a una empresa ¿Y eso cómo se logra? ¿A través de qué? de números, del análisis de todos los números, porque pues una empresa tiene que dejar ganancias sí o sí, si no, no es rentable. Entonces creo que esa base del análisis, básicamente, pues es un conjunto de cosas, pero principalmente es como el dinero, ¿no? O Y sea, si tuvieras que explicar de una manera mucho más sencilla a alguien, imagínate a tu hijo, a tu papá, a tu mamá, ¿no? mm, O sea, sí, lo dijiste bien, ¿eh? O sea, sí es correcto, tenemos que darle, pues, esos beneficios a la empresa, pero es así de sencillo, ¿no? Dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos. Eso es lo que hace un exactamente. administrador.
¿no? Y siempre lo hemos dicho, ese es nuestro perfil de egreso como administradores. ¿Y por qué estudiar? Porque tiene un gran impacto. Eh, Digo, esto lo platico ahorita porque todavía vamos a ver el concepto tal cual de qué es una empresa y nosotros como administradores vamos a gestionarlas. Un sinónimo de administración es gestión. La gestión es eso, ¿no? El que tú puedas, vas a tener recursos a tu disposición como administrador y esos recursos, entre mejor los ocupes, ¿sí? Vas a tener más beneficios, ¿sale? Eso es para lo que nos van a contratar, para lo que estamos formándonos y el gran impacto es porque a nivel, en cualquier país, ¿eh? En cualquier país, nuestro trabajo tiene un gran impacto. ¿En qué tema? En la parte económica. ¿Por qué? Pues porque prácticamente a nivel mundial el modelo que se utiliza económicamente hablando es el capitalista y ese modelo para que funcione requiere que haya empresas. Si no hay un sector privado, no hay un tema empresarial, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero. Y si no hay dinero, pues por eso hay un tema económico aquí. ¿Y qué hace nuestro trabajo como administradores? ¿Cuál es nuestra labor? El poder darle la mayor cantidad de beneficios a las empresas. ¿Para qué? Pues para que se sigan desarrollando más empresas, para que la misma empresa en la que estoy crezca, genere más empleo y bueno, haya mucho más beneficios. O sea, en verdad tenemos una gran labor, y un gran impacto como administradores. Yo la verdad es que no lo veía así antes, ¿eh? Hola, Cintia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días, aquí de camino. Gusto en saludarte. No te preocupes, ¿eh? Si en verdad yo les decía si querían conectarse, si no, de todos modos voy a subir la clase grabada, ¿eh? Para que no vayas a tener ningún tema ahorita si andas en la calle. Pero bueno, bienvenida a la clase también, por si aquí vas a permanecer. Me da gusto, le comentaba a Diana que ese tema, que es un tema básico, pero tiene gran relevancia para poder tener ya ahora sí mucho más claro nuestra labor como administradores. Y también les leo chat, ¿eh? Sí, sí, Diana, Cintia, gracias. Eh, pues básicamente es esa, Diana, ¿no? Y Cintia, ¿cuál es tu labor? Pues es esa, dar la mayor cantidad de beneficios con el mínimo de recursos que vas a tener en estas empresas. Ahora, eh, pues te van a preguntar lo mismo, oye, ¿y qué es una empresa? A ver, ¿cómo la definirían ustedes? A ver, Diana, ¿cómo definirías que te dijeran, oye, ¿qué es una empresa? Mm, en palabras sencillas. Ajá. O como tú quieras, a ver, que salga de tu ronco pecho, como te salga. Imaginemos que yo soy tu familiar y te digo, oye, Diana, ya me dijiste que eres administradora de empresas y ya me dijiste cuál es tu función, ¿no? Oye, sí te entiendo que pues, dar beneficios o ganancias, ¿no? A las empresas, ok. Pero, ¿y qué es una empresa? O sea, Pues ¿cómo es? ¿Qué es? es un lugar en donde, donde se desarrollan objetivos como para llevarlos a cabo. No, creo que está muy complicado, ¿verdad? O sea, yo lo entiendo, pero Eso me pasa a mí también. No sé si les conté una anécdota, que esa sí fue real, ¿no? Cuando nadie nos esperábamos y menos esa persona era la que nos iba a preguntar cuando fue nuestro evento de graduación, ¿no? Y estábamos en la iglesia, en la misa y todo, y el padre, porque nuestra carrera, bueno, mi carrera es administrador industrial. La carrera de administración tiene como esas variables porque hay administradores de empresas y también hay este administrador industrial. Entonces nos decía, oye, pero ¿qué hace un administrador industrial, no? Entonces ya, pues, éramos todos ahí y nadie quería decir nada porque nos sacó de onda, o sea, esas preguntas porque nadie nos las había hecho. Pero también nos decía, oye, y bueno, ¿y qué hacen en esa? O sea, ¿por qué industrial, no? O sea, ¿hay empresas así o qué tipo de empresas? O sea, y nos preguntan, o sea, me sentí como, híjole, porque yo fui el que levanté la mano, pero ni me di cuenta cuánta gente había ahí ya de todos los que estábamos ahí graduándonos, porque cuando llegamos era temprano, pero después cuando vi ya estaba todo lleno, entonces imagínate, me paralicé totalmente, entonces ya no supe ni qué dije en ese momento. Pero la realidad es que a veces sí, o sea, hablamos conceptos o utilizamos términos que a veces nos es difícil poder, no es que no los entendamos, ¿eh? Sino nos es difícil poder explicar qué son.
desde nuestro perfil como administradores y el otro concepto que es el de empresa. Y ibas bien, Diana, ¿eh? Una empresa, sí, es un lugar físico eh, en el cual se generan actividades. A ver, también leo los chats, si van a compartir algo. Ah, mira, Cintia también dice, es un lugar que está conformado por un grupo de personas. Ok, van bien, pero les falta complementar, ¿no? Que realizan actividades bajo un objetivo. Fíjense, algo más sencillo para la gente, para cualquier persona que te entienda. Con fines de lucro o con fines para ganar dinero. Punto. Ok. ¿No? La mayor, generalmente. ¿Sale? De hecho, eso es lo que ustedes van a hacer como primer ejercicio en clase. Hola, Héctor. Buen día, ¿cómo estás? Ah, creo que apenas está conectando su audio. Pero bueno, ya ahora sí ya. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno saludarte nuevamente. Bien, estamos ahorita con estos temas de definiciones, ya que ustedes ya han tomado materias más avanzadas. Ahora sí, estamos tomando como esos conceptos básicos de su perfil como administradores. Y nos quedamos en la definición de empresa, que es el primer concepto que estamos viendo el día de hoy. Entonces, nos quedamos que, pues sí, efectivamente es una entidad económica, es un lugar físico en donde se realizan actividades generalmente con fines de lucro. Esa sería mi definición que yo daría, muy cortita. Ahorita vamos a ver una más extensa, más completa. Y que te digan, ¿y qué es lucro? Pues ganar, tener ganancias, ¿no? Y es generalmente, porque no todas las empresas, hay clasificaciones de empresas, algunas son asociaciones civiles, por ejemplo, ¿no? Y no tienen estos fines de lucro de tener ganancias, pero al final algo que sí las son similares es que todas necesitan recursos. Sin recursos no pueden funcionar, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver conceptos muy específicos que a lo mejor ya hemos visto en otras materias, pero vamos a dar como el detalle de estos conceptos que vamos a ver ya paulatinamente, ¿va? Primero, pues a ver si leemos aquí esta primera referencia de qué es una empresa. ¿Me ayudas a leerla, por favor, Diana? Esta parte. Sí, profe. Concepto de empresa. Se puede considerar el órgano básico de la economía de mercado. La empresa es el agente que organiza los factores productivos para obtener bienes o servicios y alcanzar unos determinados objetivos. Exacto, que te decía, pues generalmente son con fines de lucro, generalmente, ¿no? Hay sus excepciones, hay empresas que no es con esa final de tener ganancias, sino más bien de brindar un bienestar a la sociedad, ¿no? Pero que también al final necesitan recursos, si no, no pueden dar esos beneficios. En este pequeño esquema podemos ver esto, ¿no? Donde pues las empresas, a través de los factores productivos, generan estos bienes o servicios, ¿sí? Pero ¿para quiénes? Para un mercado. ¿Qué es un mercado? ¿Sí? ¿Qué es un mercado? A ver, otro concepto. Un Ya, conjunto de personas. exacto, ¿no? Que es a quien tú le vas a ofrecer tus bienes o tus servicios, ¿no? Que es, pues prácticamente como tal, todos tenemos necesidades, creo que lo hemos visto en otras materias. Eh, Tenemos necesidades básicas, que son las fisiológicas, de seguridad, bla, 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 etcétera, todas estas necesidades, ¿no? De la pirámide de Maslow. Y que pues requerimos satisfacerlas. Entonces, para eso las empresas generan estos bienes a través de los factores productivos, que ahorita vamos a ver, son tres en particular, y se ofrecen pues en un mercado, un espacio a esas personas que los van a consumir. Eh, pues aquí lo relevante de esto es que, fíjense muy bien, y aquí es donde entramos nosotros como administradores, que una empresa es un conjunto de factores de producción, estos factores productivos, y necesitan estar bajo la dirección, responsabilidad y control de un empresario, ¿sale? Cuya función es producir un objetivo determinado, que les decía, o sea, el que tú generes un producto, el que se te ocurra, no es porque, pues se me ocurrió hacer un negocio de comida. Sí, pero ¿qué tipo de comida, no? Y para quiénes vas a dirigir ese tipo de producto, de comida, porque hasta no todo el tipo de comida es para todas las personas, o sea, hay quienes no consumen o no, o sea, no sé,
Hoy en día también ya está más de moda esta parte de las comida específica para gente que es vegetariana o Sí. que consume cierto tipo de productos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues sí debo de tener muy claro, ¿no? ¿Qué tipo de producto voy a elaborar? ¿Para quién lo voy a hacer y por qué lo quiero hacer? O el servicio que voy a ofrecer, ¿sale? Entonces, pero eso todo tiene que estar bajo la gestión de un administrador, alguien que va a generar esta empresa, que podrían ser ustedes, ¿eh? Ustedes podrían ser quienes, si en algún momento les ha ocurrido eh, llevar a cabo tener un negocio, generar una empresa, o pues también les va a tocar, como ahorita muchos de ustedes sé que están trabajando, están en una empresa y pues también es importante que conozcan qué tipo de productos o servicios tienen, independientemente de qué posición tengas, ¿eh? Y también la gente que va a estar ahí en tu área debe de conocer productos o servicios. Por eso es importante tener esta referencia, porque así es como podemos, en este caso, lograr esos objetivos que queremos, que prácticamente es tener, pues, ventas, ¿no? Y de ahí, pues, ganancias. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda de esta referencia de los conceptos de No, empresa, profe. ¿no? Ok. Ahora, como les mencionaba, todas las empresas tienen que utilizar estos factores productivos que son tres. Uno de ellos eh, se le conoce como el factor productivo de tierra. ¿Qué es la tierra? Pues todos los recursos naturales, ¿sale? Necesitamos forzosamente recursos naturales para poder elaborar mis productos o para poder ofrecer mis servicios. Y en particular, ahí hay una clasificación de empresas que sabemos, tenemos la del sector primario y ellas en particular ocupan en gran medida totalmente los recursos naturales, ¿no? Que también los demás sectores hacen lo mismo, pero ya en un proceso mucho más complejo. Pero, por ejemplo, las empresas mineras, ¿no? ¿Qué hacen las empresas mineras? Pues necesitan forzosamente recursos naturales para poder de ahí sacar su bien que van a ofrecer o lo que necesitan para poder vender, ¿no? Entonces necesitamos recursos naturales. Puede ser eso, como igual hay empresas, bueno, hay negocios de agricultura, ganadería, pesca, etcétera. Y a lo mejor si soy una empresa del sector secundario que voy a transformar un recurso natural en un producto terminado, pues también esto, por ejemplo, si voy a producir el envasado de jugos, pues ¿qué necesito de recurso natural? ¿Necesitaré recursos naturales o no? Sí. ¿Cómo qué tipo de recursos naturales? Para el envasado, Sí. ¿Necesitaré agua? Necesitaré, si mis jugos son de naranja, ¿necesitaré naranjas? Todo eso. sí, Sí. Necesitamos todo. recursos. Adelante, adelante, adelante. Si alguien quiere participar, adelante. No, pues es que en la mayoría, ¿no? O sea, tiene que empezar por un recurso natural. O sea, creo que la mayoría de los productos eh, va de la mano que tengan recursos naturales. Ya digo, Exacto. obviamente ya se va procesando y ya se vuelve en en el resto, pero sí necesitamos, yo creo que para todos se necesita principalmente, por ejemplo, el agua, ¿no? Por así decirlo. Exacto. Y cuando hemos platicado, gracias Diana, cuando hemos platicado en otras materias decimos, a ver, ¿cuáles son los recursos de una empresa? Y siempre decimos, los materiales, financieros, humanos y tecnológicos, ¿no? Esos son los factores productivos, solo que aquí están determinados en tres tipos, ¿no? El primero que se le conoce como tierra son los recursos naturales. El segundo es el trabajo. Es el segundo factor productivo, el trabajo. Y eso es a través de la mano de obra, la gente, ¿sale? Y por último, el capital. Aquí en el capital vienen ya incluidos los recursos financieros, que es el dinero, y también la parte tecnológica, maquinaria, medios de producción, etcétera. La combinación de todos estos factores productivos, ¿sí? No es que solamente se ocupen siempre los mismos, sino más bien es, y aquí es donde empieza ya su trabajo como administradores, porque van a ocupar siempre los mismos recursos naturales, van a ocupar siempre el mismo tipo de personal, hasta eso, en el tipo de mano de obra. ¿Van a hacer siempre lo mismo todos? Voy a ocupar la misma cantidad de inversión para mi producción. No sé, hablamos de lo que utiliza un banco, ¿no? Para sus operaciones financieras que una empresa
no sé, como Jumex que elabora jugos, ¿no? Digo, se ocupan los factores productivos los mismos, pero los ocupan la misma cantidad, los ocupan con la misma intención, los ocupan incluso, ¿no? Hasta hablando del tema de mano de obra, el mismo tipo de actividades que va a hacer las personas en una u otra empresa, pues no, ¿verdad? No, Entonces ahí es donde empieza usted su trabajo como administradores para entender en este caso qué se requiere, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos naturales requiero? Porque sí voy a requerir. ¿Qué tipo de personal necesito para que haga ciertas actividades? ¿Y cuánto necesito de inversión? ¿Qué tipo de tecnología necesito? ¿Sale? Maquinarias, hoy en día que están de moda las aplicaciones, eh, computadoras, no sé, equipos específicos, etcétera. Y bien, con esta referencia viene otra definición, una definición más extensa. Aquí, en esto que me ayuden, por favor. ¿Me ayudas a leerla, por favor, Héctor? Esta es una definición más extensa. La otra definición, Ajá, la que está marcada en azulito. otra definición más extensa de la empresa es una unidad económica que combina un conjunto de elementos. Es que se corta. No te De preocupes, elementos humanos, técnicos y financieros. financieros, eh, localizados en una o varias unidades físico-espaciales, centros de gestión, ordenados según de una determinada jerarquía, es decir, según una determinada estructura organizativa y dirigidos por un empresario. Exacto, muchas gracias. Gracias, Héctor. Esa ya es una definición mucho más robusta, donde hablamos acerca de que sí, se requieren estos elementos, que son los factores productivos, y que tienen un espacio, ¿no? O sea, es una empresa, es un espacio, ¿no? De gestión, es un centro de gestión, y también, pues, tienen una estructura jerárquica. En todas las empresas hay una estructura jerárquica, ¿no? Y también igual, pues hay alguien que fue el emprendedor que generó esta idea y la llevó a cabo para tener una empresa, ¿sale? Entonces, ya nos quedan poquitos, nos quedan 8 minutos. Vamos a avanzar con la siguiente parte. Pero hasta aquí, ¿alguna duda de este concepto? Porque es lo primero que van a hacer hoy como ejercicio de clase. Por favor, ayúdenme a que ustedes mismos generen su propia definición. Yo ya les dije la mía y lo he tomado de varios conceptos. Hay varios autores que también, si quieren, pueden buscar más autores y buscar definiciones que les hagan más sentido. Yo así hice la mía, ¿no? Para mí es una entidad económica que realiza actividades generalmente con fines de lucro. Aquí hay algunas otras y ustedes es importante que tengan su propia definición. Entonces, ese va a ser su ejercicio en clase, ¿vale? Ok, la definición de empresa. De empresa, sí, una pero con definición nuestras propia, palabras, ¿no? exactamente, con sus propias palabras. Ese va a Ok, ser el ejercicio en clase, ¿vale? Ahorita les digo la tarea. Eh, bien, otra parte importante es que entendamos cuál es el origen y la evolución de las empresas. Podemos clasificarla en 4 etapas, ¿eh? Que serían estas: el feudalismo, capitalismo mercantil, capitalismo industrial y capitalismo financiero. Eh, en estas 4 etapas, por ejemplo, la primera, pues es una etapa primitiva, ¿no? Por así decirlo, en donde antes de la revolución industrial, la estructura de cómo se generaban las empresas era una estructura familiar, es decir, solamente las mismas familias hacían su propio negocio, su propia empresa, en donde pues prácticamente la forma de poder elaborar estos bienes o brindar servicios era de manera artesana, ¿no? Es decir, lo que ellos podían producir con sus manos es lo que se podía ofrecer para poder intercambiarlo por otros bienes, ¿no? O por tener alguna pues, algún beneficio a través de ellos. Y bueno, en la época feudal, pues había alguien que era como el patriarca o el que tenía como todo ese reinado a su alrededor y pues también teníamos que pagar tributos, ¿no? Al feudal. Y bueno, pues ¿para qué? Para poder hacer uso de los terrenos, de los espacios, elaborar productos, dar servicios y tener pues un sustento, ¿no? Eso es como se hacía antes en la época primitiva. Eh, y también pasando un poquito ya, ya más a un tema eh, comercial, porque aquí solamente se producía para simplemente en la parte local en donde yo estaba, era como un sustento, ¿no?
en el espacio donde yo habitaba. Pero después empezó la parte de comercial en donde ya podíamos transportar lo que yo podía elaborar, ¿no? Y poderlo intercambiar en otro espacio, en un mercado, en donde habían más productos, más por los cuales podríamos intercambiar. Entonces empezó a haber un tema de comercio en donde ya no solamente era una parte específica de, pues yo solamente aquí en mi localidad, sino había esa parte de intercambios entre diferentes, pues, comunidades, ¿no? De lo que producían algunas comunidades y yo lo que producía también podíamos tener esos intercambios comerciales. Eso se le llamó el mercantilismo, donde ya había esos intercambios. Ya no solamente consumía lo que yo produzco aquí. Algo que no ha evolucionado, por ejemplo, es como con Cuba, ¿no? ¿Qué pasa en Cuba? Pues simplemente lo que se produce en Cuba es lo que se consume y punto. Entonces, si algún día han ido a Cuba o van a ir a Cuba, pues lo que se van a encontrar es que no hay prácticamente nada de lo que ven aquí ustedes en México. Por eso no sé si han visto algunos TikToks o algunas pequeños videos, ¿no? Donde ha habido gente de otros países como de Cuba que vienen y se sorprenden de lo que pueden encontrar en una horrera, en una tienda de estas, ¿no? La cantidad de productos que hay, porque en otros países no es así, ¿no? Pero en el tema comercial, a través de esa parte de tener estos intercambios y ver más productos, ¿no? Empezó a través de esto, de esos intercambios. Eh, pero ya una etapa mucho más relevante en la parte de la empresarial fue con la llegada de pues las máquinas, ¿no? En la parte de la revolución industrial. Lo que sí ocasionó esto es que todavía en este punto la producción era artesanal. Es decir, lo que la gente podía elaborar con sus manos es lo que se podía ofrecer, ¿no? En esta parte de intercambios de productos, ¿sí? De tener algún beneficio por ellos. Pero ya a partir de la revolución industrial, ¿qué sucedió? Con la llegada de las máquinas, ¿qué pasó? ¿Cuál fue este gran beneficio que tuvo la llegada de la maquinaria a las empresas, sobre todo? Reducieron la fuerza de trabajo, ¿no? Eh, Pues fíjate que eso sí incrementó también, pero también incrementó, o sea, no es que ya nos ocupe tanto a las personas, sino más bien lo que en primera instancia sucedió es que se incrementó la producción, porque lo que hacía una persona manualmente, una máquina lo triplicaba o 10 o 20, 30 veces más, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con la producción? Se volvió mucho más grande, ¿no? Pero eso qué implicaba, porque aquí te lo dice, ¿eh? En cuestión de estructura. Una estructura mucho más grande. ¿Por qué? Porque si se había una producción mucho más grande, se requerían más recursos naturales, se requería más gente, ¿sí? Para poder trabajar toda esa producción. Y pues bueno, entonces aquí empezó la parte del capitalismo, porque al hacer una mayor producción, pues se tenían ingresos más grandes, ¿no? A través de ellos. Entonces, eso requería que hubiera una gestión mucho más estructurada de la persona quien creaba estos negocios, estas empresas, para que se tuviera el mayor beneficio. Desde aquí se empezaba a buscar eso, ¿no? Tener una mayor, hasta ese punto todavía, nada más era una producción mayor para tener más ganancias, pero todavía faltaba este detalle que siguió en la parte de la etapa financiera, que pues es la que hoy tenemos hoy en día, ¿no? En donde ya no solamente es tener una producción por producir, sino ya es mucho más estratégico de a quién me voy a dirigir, cuál es mi población, mi mercado al que me voy a enfocar, ¿no? Cuál es el total de producción que voy a abastecer, eh, los costos que voy a tener que llevar a cabo por mis factores productivos, que ya vimos arriba cuáles son, ¿no? Los recursos naturales, la mano de obra, la tecnología, o sea, cómo voy a aprovechar eso para tener costos y gastos más bajos y de ahí partir para poder tener más beneficios. Y entonces ya no solo satisfacer incluso una población interna, es decir, mi país, tener presencia en mi país, sino también a lo mejor buscar, si ya pude tener presencia en el país y satisfacer las necesidades aquí de mi mercado, pues poderme extender a otro mercado más amplio, a otro país, por ejemplo. Y entonces así surgen las multinacionales que no tienen presencia solamente en un único país, sino ya tienen presencia en otros países. Entonces, en resumen, siguiendo estas etapas, la empresa evoluciona desde una unidad simple de una base familiar, es decir, empresas familiares,
y donde la producción era artesanal, es decir, lo que ellos producían con sus manos, hasta las empresas multinacionales que hoy tenemos en día y que pues es una producción en masa mucho más grande, que implica más recursos y que implica una mejor gestión de ellos, porque si no gestionamos mejor, imagínense en las empresas perecederas, ¿no? Hay más merma, hay más gastos, más costos y te implica una reducción de tus utilidades. Pues bueno, esa es nuestra parte introductoria, se nos acabó el tiempo. De tarea, por favor, me van a investigar eh, cuándo y cómo inició la industrialización en México, por favor. Investigar cuándo y cómo inició la industrialización en México. Listo, ya se nos va a acabar el tiempo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, profe. Ok, entonces, ejercicio en clase, concepto propio de empresa. Tarea, investigar cuándo y cómo inició la industrialización en México. Entonces,